De alguna manera seguimos en Francia, aunque con un asunto radicalmente distinto, con la obra de uno de los mejores impresionistas franceses, Renoir. En España apenas hay obra de este movimiento, por eso es única la exposición que ha comenzado esta semana en el Museo del Prado de Madrid. Se trata de la primera exhibición monográfica de un pintor que hizo de la alegría y del color su seña de identidad. 31 cuadros que han venido a la Gran Pinacoteca gracias al préstamo de la Fundación Clark, un museo en el corazón de Nueva Inglaterra, en Estados Unidos, y que puso en pie un matrimonio multimillonario que hizo del coleccionismo su gran pasión. Es otoño y la vegetación se protege para recibir al invierno disfrazada de colores imposibles. En Nueva Inglaterra, el otoño es uno de sus principales atractivos y en localidades como la aseada Williamstown, una pequeña ciudad universitaria del estado de Massachusetts, lo saben. El otro gran reclamo es la Fundación Clark, el sueño cumplido de un matrimonio, Sterling y Francine Clark, que adquirió a lo largo de su vida importantes piezas de artistas americanos y europeos. El corazón de la colección son los cuadros de Renoir, ausentes de las paredes del museo durante casi medio año. Es la primera vez que todos los Renoir de la Fundación Clark viajan a Europa y la primera que podrán exhibirse en España, donde apenas hay obra del movimiento impresionista. Para nosotros se trata de una gran oportunidad porque podremos ver cómo un maestro moderno como Renoir convive con cuadros que forman la que considero la pinacoteca más importante del mundo, el Museo del Prado. Y estoy muy emocionado porque no sé qué sucederá. ¿Se verán bien allí los Renoir? ¿Qué aprenderemos de él como artista cuando le veamos entre los grandes maestros? En el Museo de la Fundación ya no quedan óleos del pintor, a excepción de un ramo de rosas que Sterling Clark compró en 1933 y cuyo estado de conservación desaconsejaba su traslado. Obras de Monet y de Pissarro ocupan estos meses las paredes de la Galería Renoir. Para la bella Teresa Bérard, sobrina de Paul Bérard, banquero y protector de Renoir, el viaje comenzó hace varias semanas. A finales de septiembre, los operarios descolgaban el lienzo para su embalaje y traslado a Madrid. Varios días y 10.000 kilómetros más tarde, la adolescente Teresa entorna sus ojos en un paisaje para ella desconocido, el Museo del Prado. El retrato, convencional en cuanto a su técnica, entusiasmó a su comprador, pero nunca fue del gusto de la modelo, un proyecto de mujer de 13 años que se veía demasiado aniñada con su blusa de hechuras infantiles. El de Teresa Bérard es un retrato maravilloso, es un retrato que hay que verlo, hay que venir a verlo aquí, porque esa calidad de los azules, los morados, los violetas, la confluencia de todos estos colores, muy difícil, verdaderamente él consigue una obra maestra en esa transición de cromatismos que son verdaderamente difíciles, pero el verlo del natural verdaderamente vale la pena, porque es un cuadro que en fotografía no dice lo que aporta verdaderamente al verlo, ¿no? Es un retrato maravilloso. Para mover un poco, porque está La operación de traer a Madrid los 31 Renoir empezó a concretarse hace muchos meses. El traslado de los cuadros se ha hecho en vuelos separados y su seguro asciende a más de 150 millones de euros. Las paredes han sido pintadas de azul, un color acorde con el cromatismo de las pinturas. Juntarlos un poquito, porque en comparación con aquello va a ser demasiado diferente. Tampoco queda al azar la iluminación, ni la distancia entre cuadros, ni el lugar exacto que ocuparán en la sala. 5 centímetros. Todas las obras vienen con sus correos. Así se llama a los expertos en conservación que viajan con las pinturas. Y mientras, en el suelo, la muchacha dormida, en la vida real, una joven de vida algo desordenada, espera paciente. El préstamo del Instituto Americano y el patrocinio del BBVA han hecho posible la primera gran exposición que se dedica en España al artista.
Pierre Auguste Renoir fue uno de los pioneros del impresionismo, pero su independencia creadora estuvo por encima de las reglas de cualquier movimiento pictórico. Es un pintor de la línea del color, ¿no? Sobre todo del color, más que de la línea del dibujo, de la composición, de aspectos que nos lo traen aquí a España y a la pintura, a la base de la pintura española, que es la pintura veneciana, la pintura del cromatismo, la pintura de Rubens. Por eso yo creo que en España se puede comprender muy bien ese gusto de Renoir por lo pictórico, por lo disuelto, por la pincelada larga, y eso hizo también que Picasso valorara mucho a Renoir. El primer Renoir que compró Sterling Clark fue Muchacha haciendo ganchillo. Era el año 1916. Poco después, el millonario, reservado y aventurero Clark se alistaba en la Primera Guerra Mundial. Para entonces era un importante comprador de arte antiguo, un espectro que amplió y que llevó con absoluta discreción. A Sterling Clark no le gustaba que se supiera de su secreta pasión. Sterling Clark mencionó que para él Renoir era un gran colorista, en la tradición de Tiziano y Velázquez, y consideraba que era heredero de la tradición que se encuentra tan increíblemente representada en el Prado. Es otra de las razones por las que esta exposición en el Prado nos produce tanta emoción y tiene tanto sentido, porque para nosotros será muy interesante ver nuestros Renoir al lado de las grandes obras de Tiziano, Velázquez y Rubens. En 1919, Sterling Clark contrajo matrimonio con Francine Clary, madre soltera y actriz de la comedia francesa, con quien vivió feliz hasta su muerte y compartió la pasión coleccionista. Tenemos tantos Renoir porque era el artista favorito de Sterling y Francine Clark, que se hicieron con una increíble colección de pintura estadounidense y europea. También hay otro tipo de obras como esculturas, dibujos, pero el centro de nuestra colección está en la pintura europea del siglo XIX, impresionismo, arte académico, la escuela de Barbizon. Se trata de una colección maravillosa y muy rica que fue reunida por parte de dos personas a los que les gustaban estas obras. Paul Durand fue el marchante preferido de los Clark. Su retrato, un lienzo de John Singer Sargent, está en Williamstown junto a muchos de los cuadros que él mismo adquirió para el matrimonio. La fiebre coleccionista de los Clark nunca se apagó. Una pasión común a la de otras acaudaladas familias americanas que con sus adquisiciones llenaron de obras de arte los mejores museos de los Estados Unidos. Los museos en Estados Unidos, incluso los más grandes, se han puesto en pie principalmente debido a la iniciativa de particulares. La historia de las colecciones privadas y la filantropía en este país ha sido clave para el desarrollo de los grandes museos de arte. De alguna manera, el sistema en los Estados Unidos de filantropía en los museos de arte sigue atrayendo más coleccionistas. Las grandes colecciones americanas se forman en la época de entreguerras. Después de la guerra del 14 la economía europea está muy resentida y ha venido primero la ruina de las grandes familias del 19 y luego la ruina económica de Europa en los años entreguerras, ¿no? Y ahí es cuando América, que se ha beneficiado de esas guerras, precisamente no solo no se ha arruinado, sino que se ha enriquecido, pues tiene dinero. Y estos hombres sienten esa necesidad, como ha habido tradicionalmente en la historia, de comprar obras de arte y encuentran un mercado muy, muy favorable. ¿Cómo lo hacen? A base de agentes. Dos autorretratos del pintor evidencian el paso del tiempo. En el primero hay viveza y energía. En el segundo, la mirada está cansada y la expresión es tranquila. Entre uno y otro, a los 51 años, Renoir visitó el Museo del Prado. Sus Velázquez, Tizianos y Goyas le causaron una profunda impresión. Los cuadros que ahora se exhiben junto a los de sus maestros pertenecen, según los expertos, a la mejor época de Renoir. 25 años en los que trató distintos géneros: el retrato, la figura femenina, naturalezas muertas o el delicado desnudo.
absolutamente es el mejor Renoir, aunque ahora se ha reivindicado también la última parte de su producción. Verdaderamente, para la historia del arte y con total objetividad, el Renoir impresionista, que arranca de 1874, incluso un poco antes, y que va hasta 1881, es un Renoir central para la historia del arte. Durante años, los Clark cedieron algunas de sus obras de forma anónima. No querían figurar como otros contemporáneos en la lista del coleccionismo norteamericano. Pero cuando cumplió 70 años, Sterling Clark creyó que era el momento de preservar para el futuro el conjunto de su colección. En mayo de 1955, su mujer cortaba la cinta inaugural del museo y la colección, hasta entonces desconocida, pasaba al dominio público. Cuando vemos las grandes casas españolas que dicen, ¡ay, qué palacio tiene! Que eso se ha ido haciendo a lo largo de muchos siglos y muchos años. Hoy, las mismas colecciones, Felipe IV, ¿quién le dice a Felipe III, Felipe IV? Pensaban que iba a estar en el Museo del Prado. No, eran auténticos amantes. Es decir, podían vivir en un caserón tan inhóspito como era el Alcázar de Madrid o como era el Palacio de Buen Retiro, pero sin embargo interiormente tenían los mejores pintores. Y era por auténtico buen gusto, por auténtico interés. Los americanos hacen sus colecciones comprimidas en un periodo de tiempo muy corto. Estas otras colecciones se han ido haciendo a lo largo de muchos años. Y quizás por eso son colecciones más variadas. Muchas veces las colecciones americanas son muy monográficas. El Instituto Clark es, además de museo, un centro de estudio e investigación. El azar ha querido que el préstamo de los Renoir al Prado coincidiera con una exposición del escultor español Juan Muñoz. Durante varias semanas, sus inquietantes esculturas se han hecho hueco en las galerías y terrazas del museo, en medio de una campiña que estos días destaca por sus ocres y rojos. La elección de la sede también tiene su historia. Tenía lazos muy cercanos a Williamstown, ya que su abuelo había estudiado en Williams College, y Williamstown fue uno de los lugares en los que había pensado. Y cuando vino y vio las posibilidades que aquí existían, creo que se enamoró del lugar y tomó la decisión de que este sitio, a 3 horas de Nueva York, era donde iba a fundar su museo. Él creía que si paseabas por estos paisajes de Nueva Inglaterra, se te abrirían los ojos, se te abriría el espíritu y podrías apreciar las obras de arte del pasado de una forma mucho más íntima y personal. Y posiblemente sea cierto. Muchas de las obras que tenemos, incluidos muchos de nuestros Renoir, son preciosos paisajes, naturalezas vivas, retratos de gente normal. Se trata de cuadros que se pueden entender sin tener grandes estudios ni conocimientos de la historia del arte. El instante fugaz está presente en paisajes impresionistas como la barca lavadero de Bas-Medon o el puente de Chatou. Se cree que el cuadro fue propiedad de un empresario que fue a la bancarrota y tuvo que subastarlo. Su nuevo dueño pagó por él la irrisoria cifra de 42 francos. Renoir fue un pintor prolífico que sufrió al ver cómo las nuevas generaciones revisaban su obra. Además, padeció fuertes dolores debido a un reuma deformante que le afectaba a manos y brazos. Las primeras etapas, la etapa de los años 70 y la de los 80, creo que son más interesantes, pero no podemos desdeñar las últimas, ni la pasión por la pintura del propio Renoir, que con su artritis al final de su vida se ataba los pinceles a la mano para continuar pintando, y realmente alguien que tiene esa pasión extraordinaria y que es capaz de transmitirla con esa efusión que nos muestran esas obras del final, verdaderamente ese alguien es un gran maestro. Evidentemente, el Prado posee una de las colecciones de pintura más importantes o quizá la más importante del mundo, pero no posee una colección de pintura impresionista francesa. Y Renoir es uno de los artistas que responde a una de las grandes tradiciones de los maestros antiguos, por lo que es algo muy emocionante, además de ser el ensamblaje perfecto. Así que decidimos tomar toda nuestra colección de Renoir y por primera vez en muchas décadas exponerla en las salas del Prado.
El retrato del niño Jacques Frey es, entre los que se exhiben en el Prado, el último que pintó y el único que entra en el siglo XX. El día de su muerte, tal era su pasión por la pintura, el artista pidió un lápiz para dibujar con el que murió entre las manos. La última palabra que pronunció fue flores. Flores como las que pintó en su juventud cuando trabajaba en la fábrica de cerámica de Limoges. Flores como las que llevó a sus lienzos para llenar de color y de alegría los instantes más íntimos.